Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? El Señor les bendiga, una hermosa mañana, un hermoso día donde podemos escuchar de la palabra. Hemos tenido un fin de semana largo con mensajes preciosos, cómo Dios se manifiesta y es un Dios bueno que nos ama y que derrama su bendición. Aún es tiempo de ver su misericordia y su gracia. Gracias a Dios por ello. Y a los hermanos y a vos que estás viendo a través de las redes, que el Señor toque tu corazón tan amado y que puedas escuchar de su palabra y que Él sea quien te guíe. Vamos a tener una palabra de oración. Gracias, Padre, te damos en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia que está caminando banco tras banco, Señor, tocando cada corazón de los que estamos acá y de los que nos oyen, para que tu gracia y misericordia, Señor, siga derramándose sobre tus amados, Señor, y sobre aquellos que todavía no te conocen, Señor. Que tu palabra sea predicada y que la honra sea para el Señor Jesús. Bendecinos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, realmente me tiene cautivado, como todos los libros, este Evangelio de Mateo. Es fantástico y duro. Y es una realidad y tan actual para el día de hoy. Comenzamos con el capítulo 11, ¿sí? Y el primer versículo del capítulo 11 vendría siendo casi el último del capítulo 10. Si nos desplazamos, comenzaría el 11 con el versículo 2, digamos, pero vamos a leerlo porque está ahí. Y 4 puntos quiero ver. Ojalá podamos terminarlo. Hasta la 1 tenemos tiempo, así que andamos bien. Uno es, vemos duda y Jesús responde con fortaleza o con consuelo para aquellos corazones que están con duda. Y dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se anuncia el evangelio y los creyentes se llenan de plata. ¿Dice eso? No, no es cierto. No dice eso, no la palabra. Vemos cómo el Señor quería enseñarle a que ellos se manejasen una vez que Él no estuviese delante de ellos, cuando Él fuese llevado y trasladado al cielo. Pero no solamente Él dice cuando Jesús terminó de dar instrucciones los envió, sino que a la vez dice que Él salió. Dice que Él salió por todo el territorio y predicaba y enseñaba la palabra. Pero Él necesitaba que los 12 saliendo empezasen a trabajar y a predicar sobre el arrepentimiento. No nos olvidemos que Juan, el Señor y los discípulos tenían un lema, arrepentidos, un evangelio sencillo, una predicación sencilla. A veces nosotros la hacemos un poco complicada cuando tenemos que predicar y damos vuelta cuando la palabra es muy sencilla, arrepentidos. Y la gente sabe de qué se tiene que arrepentir. No hace falta que nosotros digamos de qué cosa, pero Él necesitaba darle una lección. Y Él no solamente manda, sino que Él también trabaja. No es un ideólogo, es algo que quien enseña, quien predica con su ejemplo, predica con palabra, pero Él también sale en acción. En Juan 14, 16, cuando va a estar en la intimidad antes de ser crucificado el Señor, también va a orar por ello. Y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Señor no descuida a quienes son sus hijos, a quien le aceptan a Él. Pero también deja ejemplo de lo que Él hace. Lucas 23:5, ¿cómo será el ejemplo que Él sale? Que la gente y los fariseos estaban cansados de Él. En Lucas 23:5 dice, pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Me parece que está un poco fuerte, ¿o se escucha bien? Bien. Dice, reitero, pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Es decir, que el Señor revolucionó todo Israel.
Samaria, Judea, había revolucionado su predicación. Es como cuando usted va a un hormiguero grande y empieza a raspar con un palito, vio cómo se alborota el hormiguero, ¿sí? De la misma forma. Para ellos el Señor Jesús con su palabra, con su ministerio estaba alborotando todo lo que era Israel y les molestaba. Ahora, de pronto en el relato de Mateo introduce a Juan el Bautista. He estado todo este tiempo estudiando y tratando de encontrarle una relación y es increíble lo que hace Mateo. Porque si usted viene leyendo hasta el capítulo 10 y de pronto aparece esta historia de Juan y es como que está como descolgado. Porque introduce algo que le pasa a Juan y no nos olvidemos que Mateo era contemporáneo de Juan, ¿sí? A veces me pregunto cuánto habrá tenido de la predicación de Juan el Bautista cuando el Señor le dijo a Mateo, levántate y sígueme. Quizás su corazón ya estaba tocado por el ministerio y la predicación de Juan el Bautista. Quizás no. Quizás el Señor le cautivó y cuando le llamó él dejó todo y le siguió. Pero era contemporáneo y le conocía. Pero vemos una cosa que realmente, si de alguien, humanamente hablando, no deberíamos pensar que él dudó, es de Juan el Bautista. Si humanamente hablando pudiésemos decir eso. Y vamos a ver por qué razón. Él manda a 2 de sus discípulos y le preguntan, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Nada menos que de Juan el Bautista. Dice Lucas 3:2, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan no era un improvisado. Dice que vino palabra de Dios a Juan. Miren, hoy sabemos cómo Dios habla, a través de la palabra. Si cada uno de acá dice que Dios me habló en sueño, en diferentes referencias, todo, empecemos a dudar un poquito, ¿sí? Pero Dios hoy habla a través de la palabra. No sé cómo le habrá hablado Dios a Juan. No sé si por revelación, por un ángel, en sueño, no sé. Lo que sí sé es que dice que Dios le habló a Juan. Es decir, que Juan no era un improvisado. Juan no era una persona que tomaba las cosas a la ligera. Había convicción de parte de él porque Dios le había hablado. Versículo 8 dice, haced fruto pues de arrepentimiento. Es decir, que había una convicción de lo que predicaba en Juan. Versículo 16 dice, yo bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él bautizará en el Espíritu Santo. Tenía conciencia y sabía de quién estaba predicando. Yo no soy digno. Reconocía su humillación y se postraba porque ni siquiera era digno de arrodillarse y tocar los cordones de su calzado. Este Juan es el que pregunta, ¿eres tú? Versículo 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal y como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. De la misma forma que Pedro y Juan decían lo que hemos visto y oído, eso es lo que predicamos. Juan también era testigo, porque vio cómo el Espíritu Santo descendió y escuchó la voz de Dios. ¿Qué mayor confirmación? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3:14 dice, mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, reconociendo el señorío del Señor. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dice, y yo no le conocía. ¿Saben que eran primos? Y Juan tenía unos 6 meses mayor que el Señor. ¿Cómo es que no le conocía? Le conocía como pariente. ¿Cuántos días habrán jugado cuando María y Elizabeth se juntaban ahí a tomar unos mates en la tarde, sábado y domingo, y jugaban juntos como niños y como primos? Pero dice, yo no le conocía como el enviado, como el Cristo, como el Salvador, hasta que vio que el Espíritu Santo descendía sobre él y permanecía en él. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.
¿Vieron cómo vamos calando y cada vez en las palabras de Juan hay cada vez más compromiso y más identificación? Quizás el Señor en ese momento no se había manifestado de la forma que también Juan capaz que creía que se iba a manifestar, separando el trigo de la cizaña. Capaz que Juan también creía que el Señor iba a venir a imponer su reino. No sabemos, pero lo que sí que habían pasado 7 capítulos que Juan estaba preso. No sé cuánto tiempo es eso. Quizás Juan, el desánimo habitaba en su mente y en su corazón. Ya había pasado tiempo, él estaba preso, no se veían resultados. Escuchaba el testimonio de que el Señor era rechazado, cuando él quizás debería haber sido adorado por aquellos que conocían de la palabra, a los maestros. No sé cuántos de los que estamos acá en este momento podemos estar pasando por momentos difíciles. No sé cuántos. Pero a veces nosotros somos muy dados a juzgar. Somos juzgadores seriales. Y no nos damos cuenta por las pruebas que pueden pasar cada hermano. Cada uno de los que estamos acá. Y si no, que alguien levante la mano, si se anima, y pueda decir: no tengo ninguna clase de problema. Ninguna clase de drama. No sé si en los matrimonios puede haber problemas laborales, relaciones con los hijos, relaciones con los padres, con la esposa, con el esposo, relaciones con los hermanos, relaciones espirituales de duda realmente en el corazón. ¿Eres tú? ¿Cuántas veces pasamos por problemas difíciles y parece que se nos mueve la estantería? Parece que la estructura donde estamos apoyados empieza a ser ya una estructura un poco floja, no por el Señor, sino por las dudas que pueden venir en nosotros. Pero a veces somos muy dados a juzgar, y sin embargo el Señor no nos ha llamado a juzgar, sino a estar, a acompañar, a consolar, a entender, a orar, a estar al lado del hermano. ¿Cuántos hombres en la palabra vemos que han pasado por momentos difíciles? Hombre de poca fe, le dijo el Señor a Pedro. ¿Por qué dudaste? Pedro le había dicho: si eres tú, haz que descienda y camine. Y le dijo sí. Vino Pedro y cuando estaba caminando dejó de mirar en el Señor y se empezó a hundir. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Estamos hablando de aquel que había caminado con el Señor. Le negó 3 veces. Después de haberle dicho que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tal declaración había sido revelada por el Padre, dice el Señor. Le negó 3 veces y aún con blasfemia. Es fácil criticar, ¿no? Pero es difícil estar donde estaba Pedro el único, porque todos los demás se fueron. Y si se identificaba, capaz que lo crucificaban con él. Y la vida de él corría peligro. A veces con el mismo pueblo judío, sin defender el pueblo judío, pero era muy fácil ahora criticarlo y leer cómo dudaban. Pero ¿cuántas veces tenía el enemigo enfrente a tiro de piedra y si no confiabas mataban a tu familia, la violaban, a tus hijos? Y tenía que tener un estándar: creer o morir. Hoy no tenés un enemigo ahí en la puerta que te está apuntando y que si no crees no te mata. Somos muy fácil de juzgar, pero ¿cuántas personas en la palabra misma han pasado por situaciones difíciles? Después Pedro le vemos que en la primera predicación se convirtieron 3.000. El Señor no lo desechó, en la segunda 5.000. El Señor no le desechó por haber dudado. No es una invitación esto a dudar, le aclaro, ¿no? Pero pasamos por momentos difíciles. Juan, en 11:21, cuando había muerto Lázaro y el Señor dejó pasar 4 días y se acercó y vino Marta y dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Más allá era un reclamo, era una reprensión que le decía al Señor, era una queja, pero había duda. No entendía el mensaje, que había muerto en Cristo. Si seguimos, dice Job 3:4, aquel que Dios le dijo a Satanás: ¿no has visto a mi siervo? Mira si el Señor dice de vos: no ha visto a, poné tu nombre.
Y de pronto, almorzando, haciendo una fiesta, vino una tempestad y murieron sus hijos, sus hijas, perdió todo. Y Job, aquel que Dios se complacía de él y que Job estaba confiado, dijo: perezca el día en que yo nací. Varón es concebido, sea aquel día sombrío. ¿Qué pasó, Job? Gedeón, más bien lo de Gedeón, más que duda, era una convicción que quería. Pero ya sabemos la historia del vellón y el rocío. Si vos me mandás, Dios, que el vellón esté húmedo y la tierra con rocío y la tierra seca, y le pasó. Y al otro día, pero que sea al revés, la tierra mojada y el vellón seco, y le pasó. Pedía convicción, pero en esa convicción la pedía porque había algo de duda. ¿Y de José qué podemos hablar de José? Alguien que Dios en sueños le reveló que iba a ser elegido. Y él se lo comenta a la familia. Y sin embargo, cuando va a ver a sus hermanos al campo, los 11 quieren matarlo. Judas, acuérdense, Judas, el ideólogo, a quien el Señor utilizó para que viniese el Señor. Dijo: matémosle. Y sin embargo, por Rubén no lo matan, lo ponen en un pozo y es vendido como esclavo. Y cuando es puesto en esclavitud en Egipto, la esposa de su amo quiere tener relación con él, acosándolo, y él, fiel a su Señor, es enviado a la cárcel. ¿Cuántas veces José habrá pasado por su mente: ¿dónde está Dios? Pero se mantuvo firme. No tenía ni Biblia, no tenía ni hermanos para consolar, no tenía ni un equipo musical donde nos elevan para adorar al Señor. Estaba solo. No tuvo tiempo de preparar los pergaminos, nada, solo. A tierra ajena, vendido como esclavo, encarcelado. Pero hay algo que nos consuela mucho. Nosotros pasamos por pruebas, hermanos, y pruebas difíciles. Hebreos 10, 32, pero traed a la memoria los días pasados. ¿Saben a quién le está hablando? Aquellos que estaban dudando, aquellos que estaban siendo incitados por los judíos para volver al judaísmo, aquellos que, vamos a leer el pasaje, lo que dicen. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminado, sostuviste con gran combate de padecimiento, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes. Y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en el cielo. Porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Podemos pasar por momentos difíciles, hermanos. La fe, he anotado acá una frase: la fe es la capacidad de soportar dudas. Las pruebas, si continúan por mucho tiempo, a veces son insoportables. Llegan a golpear con tanta fuerza en horas de tentación que las verdades más fundamentales que parecían bien asentadas llegan a poner interrogante en nuestras mentes. ¿Ha pasado por algún momento así? ¿Eres tú, Señor? Mira por lo que estoy pasando. ¿Dónde estás que no te escucho? ¿Dónde estás que mis adversarios se alegran de mí? ¿Dónde estás donde tengo abuso dentro de la familia, dentro del trabajo, dentro de mis semejantes, dentro de los que están al lado mío? ¿Dónde estás, Señor? ¿Eres tú? ¿Por qué no hay respuesta a mi súplica? ¿Por qué se demoran tanto tus respuestas? Pero el Señor no olvida de las oraciones, Dios no olvida de sus oraciones. Dice Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firme. Y me he tomado el atrevimiento de compartir algo que nos puede ayudar y nos puede alentar también. Porque todos pasamos por momentos de dificultad y de dudas muchas veces. ¿Cómo le explicas a Abraham que te cuesta sacrificar algo para Dios si él iba a sacrificar a su hijo? ¿Cómo explicas a Isaías que la vida cristiana es muy dura si él murió siendo aserrado? ¿Cómo le explicas a Daniel que te cuesta tener una vida de devocional
por causa de la pereza, cuando Él no renunció a ella a pesar de poner en riesgo su vida y convertirse en comida de leones? ¿Cómo le explicas al profeta Jeremías que te cuesta salir del pozo del desánimo cuando él estuvo en el lodo, en una cisterna, en un pozo séptico, hasta el cuello? ¿Cómo le explicas a Ananías, Misael y a Azarías que no puedes evitar dejar llevar por la música de un artista favorito cuando ellos prefirieron morir quemados antes de adorar a otros ídolos? ¿Cómo le explicas a Pedro que te sientes miserable cuando le fallas al Señor? Te sentís un traidor del Maestro cuando se levantó para dar evidencia de su arrepentimiento y murió crucificado de cabeza. ¿Cómo le explicas? ¿Y cómo le explicas a Jesús que te cuesta perdonar cuando Él pidió al Padre que perdonara a quien le estaban crucificando? Pasamos por momentos difíciles, hermanos. Pero dice la palabra en Hebreos, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. No tenemos que decaer, hermanos, porque nos hemos acercado, dice el autor de Hebreos, al monte que se podía palpar y que ardía como fuego en la oscuridad y a tiniebla. No nos hemos acercado, sino nos hemos acercado a aquel que dio la vida por nosotros. Pasamos por momentos difíciles, pero el Señor, ¿se escucha bien? Pero el Señor sabe que Dios siempre tiene respuesta para sus hijos y no tiene respuesta para aquellos que lo tientan. Dice que el Señor le dice a los siervos de Juan: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Siempre Dios tiene una porción de consuelo. Una porción de consuelo para aquellos que aún pasan por momentos difíciles. ¿Saben lo que pasa en el capítulo 12? Versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. No, dice el Señor. Él le respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Ya lo vamos a ver eso. El Señor no anda mostrando o saciando curiosidades de aquellos que le andan tentando, pero sí el Señor se encarga de, en tus momentos difíciles, abrazarte y consolarte. Y a veces no te tiene que dar explicación. Te abraza como un padre abraza a un hijo y te consuela. Ahora vemos cómo Mateo utiliza a la persona de Juan para poder demostrar lo que el Señor quiere sacar en cuanto a la experiencia que habían pasado con Juan. Es decir, hace un tiempo atrás fuimos con mi hijo y con Gaby, fuimos a Malargüe y estábamos en el observatorio y nos pusimos a ver ahí y uno de pronto te hacían ver las constelaciones, ¿sí? Y vos veías, por ejemplo, la constelación de Tauro, no sé, se me viene alguien a la mente. Y una constelación, usted cuando ve el firmamento parece que están todos en un mismo plano, ¿correcto? Y las constelaciones son soles en diferentes posiciones que si uno traza hileras imaginarias puede ver una figura. Con esto se manejaban en el tiempo antes en el mar, los marinos, ¿correcto? Ahora, uno parece que está en una misma superficie, pero si uno se pone al costado, ¿sí? Va a ver que un sol está acá, el otro está acá, el otro está a millones de millas, de años luz. Es decir que podemos ver que no es tal cual como se ve. Bueno, algo similar pasa con Mateo. Mateo lo que va a hacer, nosotros cuando leemos la palabra, pareciera que esto pasó todo en 3 días. Y pasó lo del capítulo 10 que nos habló David el otro día, los mandó a todos, ahí nomás el Señor empieza a hablarle de Juan e inmediatamente el Señor está tomando lo de Juan. Y no es así. Pero Mateo de una forma muy sabia, guiada por el Espíritu Santo, implanta un pasaje de Juan para poder explicar lo que vamos a ver ahora de parte del Señor.
Cuando se predica el Evangelio, nadie queda igual de la misma forma. El Evangelio es predicado y vos salís bendecido, o aquella persona que no conoce al Señor sale bendecida, o puede ser una palabra de juicio. Nadie sale igual después de escuchar al Señor. Nadie puede salir de la misma forma. Vemos indiferencia a partir del versículo 16, 11, 16. El 15 dice, el que tiene oídos para oír, vamos a ir un poco rápido, ¿no? Porque son 2 capítulos. El que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, que esté atento, porque hay algo importante que se tenga que decir. ¿Y saben por qué? Porque a partir del versículo 16 vemos indiferencia, el segundo punto, y Jesús responde con juicio. Dice versículo 16, ¿mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonios tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor, o también borracho podría ser, de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Es decir, que ya el testimonio, la enseñanza de parte del Señor empieza a ponerse un poquito más dura. Ya empieza el Señor a apretar un poco. Y vamos a ver por qué. Porque vemos la característica de indiferencia. Miren, no todos los que no creían en el Señor eran violentos. No todos andaban con piedra ni no todos los crucificaron, pero sí muchos fueron indiferentes al Evangelio. Sí muchos. ¿Se acuerdan cuando Pablo empezó a predicar a los griegos y cuando habló de la resurrección? Sí, después en otro momento te vamos a escuchar, y se iban riéndose. ¿Y cuántas veces vos predicás y hablás del Señor y te tratan como un tonto, como un desactualizado, como un pavo? Mirá de los que estás hablando. A esta altura de la vida venís a hablar de Dios y te tratan realmente como un religioso fracasado muchas veces. ¿Sí? Pero el Señor va a empezar a mostrar lo que está sucediendo. Y Él va a hablar de lo que está pasando en este momento. Empieza a haber incredulidad, empieza a haber indiferencia de sus oyentes, empieza a haber rechazo, empieza a haber blasfemia a tal punto de que van a matar o van a crucificar al Señor. Y Él lo va a comparar como el Señor tenía como costumbre, como hacían los maestros, de explicar con ejemplos. ¿Vieron cuando el Señor iba y empieza a hablar de la vid y los pámpanos? Muchos comentan que quizás haya pasado por un lugar donde había vid y los pámpanos, y Él toma como ejemplo y empieza a predicar sobre eso. Y Él se muestra como la vid. En este caso lo mismo. Dice que los compara como un símil con los niños que están jugando en una plaza. ¿Y qué es lo que hacen los niños? Siempre imitan los niños a los mayores. Y en este caso están imitando a una boda y a un velorio. ¿Sí? De esa forma el Señor tan fácil explica lo que está sucediendo. Una boda y un funeral, alegría y lamentación. Endechar, duelo, lamentar, llorar. Eclesiastés dice que hay tiempo de endechar, tiempo de llorar, tiempo de lamento y tiempo de bailar. Eclesiastés 3:4. Juan, que ni comía ni bebía, modo funeral, dice un orador. Dice, estaba en modo funeral, vivía en el desierto, no socializaba, lo creían un hombre con problemas mentales, depresivo, demonios tiene. Cuando deberían haberse arrepentido, porque su mensaje era un mensaje de arrepentimiento. Jesús, que come y bebe, viene en modo boda. Dice, vivía de aldea en aldea, con la familia, con la comunidad, tiempo de gozo y de arrepentimiento, pero el Mesías estaba presente, en medio de todos. Hombre comilón y bebedor, hombre borracho, que se junta con pecadores y con publicanos. Cuando la gente no quiere escuchar, no quiere escuchar. Obviamente, qué conclusión tan sabia estoy sacando. Cuando no quieren oír, no hay forma de que ellos respondan. Es decir, cuando predicase el Evangelio, ellos deberían haberse convertido, deberían haber tomado un cambio de actitud, ya sea a través del luto o a través de la boda, a través de la predicación de Juan el Bautista de arrepiéntanse preparando el camino al Señor, o a través de el Señor mostrándose, socializando con todo, mostrando misericordia, haciendo milagros, tampoco se convirtieron con el Señor. Estaban decididos a no creer. El Evangelio, cuando es predicado, si la persona lo acepta, se llena de bendición y de salvación eterna.
pero cuando es rechazado termina en juicio eterno. Y cuando más el Evangelio o aquellas personas que escuchan una y dos y tres veces van acarreando juicio si no le aceptan al Señor. Jesús no cambia el mensaje por el rechazo, ni el método. Hay veces que las iglesias cambian métodos, formas, cosas light para tratar de traer gente a la congregación. El mensaje tiene que ser uno, hermano. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay un regalo de parte de Dios, que es la vida eterna a través de la sangre de Cristo en la cruz. No hay otro camino. Arrepiéntanse. Más allá de los problemas que puedas tener, primero te tenés que solucionar tu problema legal que tenés con Dios, que sos un pecador y estás condenado a muerte. Aquellos que fueron expuestos a sus milagros, si rechazaron el Evangelio, están condenados. Y va a poner ejemplos el Señor. Entonces comenzó a reconvenir. Versículo 20. O a dar juicio a las ciudades en las cuales había hecho muchos de su milagro, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Y si nos vamos al capítulo 12, cuando le piden señal al Señor, dice: porque los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Como también la reina del sur se levantará en juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón es este lugar. Vemos mensaje de parte del Señor de juicios para aquellos que no escuchan. Y la verdad que cuando estaba preparando este mensaje, que estos capítulos que me tocaron, le decía: Señor, ¿por qué tengo que predicar de esto? Un mensaje duro. Usted viene de su casa con angustia, quizás viene a este hospital donde necesita palabra de consolación, necesita palabra de apoyo, de fortalecer, y está escuchando palabra de juicio. Palabra de juicio para aquellos que escuchan y no quiebran su corazón delante de Dios. Pero palabra de consuelo y de bendición para aquellos que escuchan la palabra y la toman como mandamiento para obedecerle a Él. El juicio dice que va a ser más tolerante para esas ciudades que para los que fueron expuestos ante el testimonio y los milagros que el Señor hizo. La cantidad de milagros, dice Juan, que si se hubiesen escrito todos los milagros que el Señor hizo, quizás no entrarían en el mundo la cantidad de libros que se escribiesen. La cantidad de milagros que el Señor hizo en la zona norte de Galilea, en Corazín, en Betsaida y en Capernaum, si usted pudiese remontar a Galilea, el Señor era... usted véalo al revés, ¿no? Porque yo lo estoy viendo acá al derecho y usted lo tiene que ver al revés. Me voy a dar un poquito de vuelta. Usted ve el mar de Galilea, estaba al norte, Capernaum, Betsaida y Corazín. Y Jerusalén estaba un poquito al noroeste. Y esas fue las tres ciudades donde más despliegue de milagros hizo el Señor. Es donde más mostró su misericordia. Es donde el Señor permanentemente se la pasaba haciendo milagros. Y Él a los fariseos les van a decir: no me creen por lo que digo, créanme por las obras, créanme por los milagros que hago, porque dan testimonio del cielo, es un testimonio celestial, es un testimonio de parte de Dios de que yo soy el enviado, soy el Hijo de Dios. El juicio para ellos será más tolerable. En Sidón y en Tiro no había sido predicado el Evangelio. Solamente vemos un ejemplo 3 capítulos más adelante, en Mateo 15, donde el Señor hace un milagro porque lo querían matar y se va de ahí y pasa y hay una mujer filocenicia que... ¿Perdón? Ciro, bien. Bueno, esa. Que tenía una hija endemoniada y le pide y hay un milagro ahí. Pero no se había predicado el Evangelio en Tiro y Sidón.
Sin embargo, dice, será más tolerable. Nos habla de que hay niveles de juicio en la condenación. ¿Cómo es esto? Cuando venga el juicio de parte de Dios, va a haber más tolerancia para Tiro y Sidón que para todos ustedes que escucharon el Evangelio y vieron los milagros. Tiro y Sidón eran ciudades de Canaán, eran ciudades donde quemaban a sus hijos, eran ciudades que adoraban a Baal. Es decir, que ante el juicio de parte de Dios de lo que hacían, va a ser más tolerable lo que hacían ellos que para los que escucharon el Evangelio. Porque rechazar a Cristo es decir, no estás a mi altura, no estás a lo que yo necesito. Rechazar a Cristo es como pisotear su sangre. No vale para nada. Dice, será más tolerable a Sodoma que para Capernaum. Capernaum era una ciudad que había florecido en medio del mar, ahí al norte del mar, cómo había crecido, y sin embargo había subido su orgullo como la iglesia de la Odisea, que se creía que era grande, sí, perfecta, que no necesitaba. Y sin embargo dice, Sodoma fue borrada del planeta. Dice que fue un castigo de fuego y azufre. Será más tolerable en la condenación para Sodoma que para ustedes. De hecho, esas ciudades, Corazín y Betsaida, desaparecieron, terminaron siendo aldeas. Cuando una persona rechaza el mensaje de Cristo, terminan en la miseria. Porque ¿qué otra cosa pueden encontrar? ¿Qué otra cosa puede llenar el corazón de ellos? Mire, era más tolerable el juicio para un sodomita, para un violador que querían violar ángeles, que para aquellos que escucharon el mensaje del Señor y le rechazaron. Es duro, ¿no? Más tolerable para una ciudad degenerada sexualmente, pervertida por la homosexualidad, que para aquellos que escucharon el mensaje y le rechazaron. Sin embargo, a pesar de ello, vemos más adelante en la cruz, cuando al Señor le están crucificando, Cristo pidiendo que no se les tuviese en cuenta los pecados porque no sabían lo que hacían. El pueblo miraba indiferente, los gobernantes se burlaban, los soldados le escarnecían dándole vinagre, los malvivientes le injuriaban. En Mateo 27:38, los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo, tú que derribas el templo en 3 días, sálvate a ti mismo. Los principales sacerdotes le escarnecían y los escribas y los fariseos y los ancianos se burlaban de él. A otro salvó, sálvese a sí mismo. Si es el rey, descienda de la cruz y creeremos en ti. Dureza del corazón ante la palabra, dureza del corazón. Si seguimos un poquito más adelante, vamos a pasar al capítulo 12, y no solamente que le habían rechazado y que había juicio de parte de Dios, sino que en el 12:24 los fariseos le trataban que por el espíritu de Beelzebú sacaba demonios. Es decir, que la condenación que estaban acarreando era tan grande que estaban sus ojos cerrados. Acababa el Señor de sacar un endemoniado, de sacarle demonios, mudo y ciego. Y a pesar del milagro del Señor, lo trataban como que sacaban demonios por el poder de Satanás. Blasfemia contra el Espíritu Santo. Y como leímos recién en versículo 38, entonces algunos escribas y los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Él les respondió y les dijo, esta generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y será más tolerante el juicio sobre Nínive, porque Nínive después con más de 100 años también cayó nuevamente, sobre la generación que está escuchando el mensaje de Dios. Pero vemos alabanza de parte del Señor Jesús, el tercer punto. Capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús le dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó a ti.
A Dios le ha agradado valerse de los niños para revelar sus verdades. Y hay tantas personas y entendidos en diferentes ciencias, pero son ignorantes en cuanto al reino de Dios. Son ignorantes. 1 Corintios 11:21. Lo voy a buscar. 1 Corintios 11:21. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Y quisiera tratar de entender esto. Es decir, que si no vas a la presencia del Señor sintiéndote débil, sintiéndote necio cuando estás delante de Él, sintiéndote vil y sintiéndote menospreciado, no es posible que puedas acercarte a Él. No podés acercarte con arrogancia. No podés acercarte a Dios en el estado que estás. Dice que lo necio, lo vil, lo débil y lo menospreciado escogió Dios. Hermanos, y cuando nos acercamos a Dios, cuando nos acercamos ante su gracia y vemos lo que nosotros somos, realmente, si no te sentís débil, necio, vil y menospreciado, no podés estar delante de tu presencia. Dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Siempre Dios estando con los suyos. Siempre Dios atendiendo a sus amados. Siempre el Señor abrazando y cobijándote. ¿Estás con duda? Vení. No vayas a otro lado. Acércate a mí. Quebrate delante de mí. Arrepentíos. No vengas a poner acá en la ofrenda. No creas que porque venís y pones plata en la ofrenda vas a tener el favor de Dios. Ni hablar de pensar de que vas a poner plata en la ofrenda para que te vaya bien. No. No trates de hacer mérito. No trates de pagar favor con favor. No es posible. La única forma que te podés acercar al Señor es arrepentido. Lo único que puedes hacer. Nosotros necesitábamos a alguien que tendiese un puente, que tendiese un lazo entre Dios y nosotros. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Sobre nosotros porque Él es nuestro semejante. Sobre Dios porque Él era Dios, aquel que fue el único autorizado para mediar entre Dios y los hombres. Ninguna mujer, ninguna mamá, ninguna madre, ningún santo, nadie puede acercarte a Dios. El único autorizado, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque Él era Dios, necesitaba ser un Dios, ¿sí? Yo y el Padre uno somos y semejante a nosotros. Alguien que nos entendiese. Dice Hebreos 2:17, por lo cual debía ser semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos a un Señor sumo sacerdote que aboga por nosotros delante de Dios, que cuando vos dudás, viene y pone el pie en tu cabeza. ¿Hasta cuándo vas a seguir así? No es alguien que aboga delante de Dios Padre para humillarte. Es alguien que está sentado a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Dice el Salmo 103, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Todas. ¿Te sentís un traidor del Maestro? Todas. ¿Te sentís como Pedro que lo traicionó con blasfemia? Todas tus iniquidades. ¿Te sentís alguien que no conoce a Dios y vos decís cómo puede ser que Dios acepte mi condición? Todas tus iniquidades. No algunas excepcionales, todas. El que sana todas tus dolencias. No sé cuántas heridas y llagas pueden haber en tu corazón, en tu mente. Miren, hermano o amigo que nos visitas, no sé cuántas o por cuántas situaciones hayas pasado por tu vida. No lo sé. Podría nombrar una lista grandísima, pero lo que sí sé es que vos lo padeces.
Dice que nuestras heridas están lastimadas, están podridas, somos una llaga por el pecado. Dice que Él viene, las limpia, las cura y las suaviza y las sana. El que levanta del hoyo tu vida, no sé hasta dónde has caído, querido. No sé hasta dónde has caído. Capaz que te sentís un miserable por haberle fallado al maestro. No sé hasta dónde has caído, hasta qué profundidad de tu pecado. Pero sí sé que Él dice, levanta del hoyo tu vida. Y ¿sabes una cosa? Encima te corona de favores y de misericordia. Que Dios es bueno, ¿no? Los ciegos ven, los cojos caminan. ¿Con cuánto amor Dios nos responde a nosotros? Aún en nuestras fallas y en nuestras debilidades. Y ya quiero ir terminando porque me he avanzado, me queda un solo punto y quiero apurarme en esto. Versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce al Hijo ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos, no algunos. No aquellos que se creen que son exclusivos. Venid a mí todos. Condición, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos. Saben que una de las condiciones que traía mucha aflicción al pueblo judío eran los que deberían ser los mediadores, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los maestros, porque traían cargas pesadas. Dice Mateo 23:4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni aun con el dedo quieren moverlas. Tenemos hermanos que nos visitan de otras iglesias y que han empezado a participar cargados de que se la pasen pidiéndole plata, porque te prometen prosperidad. Cansados de pasar padecimientos de dolencias y nunca se mejoran. Y lo que únicos que se enriquecen son los que piden plata, llenando de falsas promesas. Son aquellos que deberían en los momentos difíciles, como quizás estamos viviendo en nuestro país, deberían ser aquellos que consuelan, que traen palabra de aliento. Aún a pesar de que la palabra que hoy estamos dando es palabra dura, porque hermanos es dura. O bendición o juicio, o salvación o perdición. Si el gusano en el infierno va a ser algo terrible que va a comer la conciencia de aquellos que estuvieron a punto, por casi me salvo. Como decía siempre me olvido, Agripa, el emperador. Por casi me salvo. Estará lamentándose en la condenación. Si el gusano va a carcomer, imagínense una eternidad de haber escuchado al Señor, su palabra, su mensaje, y ser bendecido y ser salvo. Te estás jugando la salvación, hermano o amigo. Te estás jugando la eternidad acá en la tierra. No es chiste, no es un juego. A Dios le costó su hijo, a su hijo le costó su vida. El vituperio, que le pegaran, que lo escupieran, que se burlaran, que lo crucificaran. Pero lo que más le costó es haber roto la relación con su padre. Pero fue restaurada para podernos dar salvación y vida eterna. Los maestros le fatigaban. 600 y pico preceptos, aparte de los 10 mandamientos. Eran cargas pesadas, difíciles de llevar. Y cuando querés adorar y alabar y servir, y sin embargo aquellos que deberían ser guías, te ponen cargas pesadas. Da el diezmo, da las primicias. Da y da. Nada de palabra, todo light. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Barclay, un poco poético, este autor dice que como el Señor era carpintero, dice que había un cartel, ¿no? Por yo soy, o la fábrica de yugos
más los mejores fabricados, ¿sí? En la zona. Es una anécdota, ¿no? Pero dice el Señor que quizás tenga que ver con su profesión. Llevad mi yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendré de mí, porque soy manso y humilde. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Saben lo que es el yugo? Es lo que se le pone al animal acá en el cuello, ¿sí? Cuando van a trabajar la tierra. Y si el yugo no está bien fabricado, no está bien amoldado, es un sacrificio para el animal. Lo lastima, sufre permanentemente y eso le trae más problemas, infección, un montón de cosas. Dice, esto de llevar el yugo del Señor pareciera más carga todavía, ¿no? Pero dicen, mira, lleva mi yugo, que es fácil y liviano. ¿Sabes cuál es el yugo del Señor? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. No tenés que hacer precepto. Que os améis unos a otros como yo he amado, que también os améis unos a otros. 1 Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos. Ese es el yugo que tenés que llevar. Que creamos en el nombre de Jesucristo. Y nos amemos unos a otros. Pero no solamente el problema era las cargas pesadas que le ponían los fariseos, los maestros de la ley. Era el pecado que cada uno cargaba. Y dice la palabra que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Una vez predicándole a una persona que su papá falleció, le decía, porque tu papá también es pecador o era pecador. Me decía, mi papá es pecador. Ante el dolor del sufrimiento, negaba lo que por condición natural nosotros somos. Somos pecadores, te guste o no te guste. No se trata de lo que vos creas, se trata de lo que Dios dice. No se trata de lo que vos quieras creer o aceptar, se trata de lo que la palabra de Dios dice. La palabra dice que sos pecador y que estás condenado. Y la palabra en este momento se está dando y puede ser llena de bendición para tu vida y de salvación, o puede ser una palabra de tropiezo para tu eternidad. Llevar mi yugo sobre vosotros parecería que fuese una carga pesada, pero es algo fácil de llevar. Hay un deporte que, termino con esto, que son esas personas, de mucho físico, corpulentas, grandotes, ¿no? Que ponen un acoplado o un camión, ¿vieron? Atan el acoplado y se lo ponen acá en la cintura con unas sogas grandes y empiezan a hacer fuerza. Y durante un periodo de tiempo tienen que arrastrar o correr tanta distancia. Hay veces, hermanos, que el yugo que estás llevando es una carga pesada que no te deja ver la realidad de tu situación. Es una carga pesada que te tira para abajo. Es una carga pesada que te aparta y te hunde. El Señor dice, deja esa carga, déjala. Lleva mi yugo, que es fácil y es liviano. Que en esta mañana podamos tener una reflexión. Si hay alguien que nos visita y que no tiene al Señor y que quiere saber más, pueda tener este paso de fe y de entender que la palabra del Señor ha sido dada y ha sido entregada. Y para aquellos hermanos que pasamos por momentos difíciles, podamos ser de aquellos que no somos los cobardes, sino que somos los que miramos para adelante, que levantemos rodillas, que nos paremos sobre nuestros pies, que pongamos al Señor por nuestro estandarte, que podamos seguirle a Él, porque Él es aquel que nos fortalece, aquel que nos guarda, aquel que nos acompaña y aquel que quiere ser el que nos consuela a pesar de los momentos difíciles que podamos estar pasando. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, gracias por tu presencia, gracias porque aunque muchas veces tu palabra, Señor, nos confronta y es dura, Señor, pero es para bendición. Gracias porque tu palabra es para edificación y para convertir nuestras almas, Señor. Para arrepentirnos de aquellas cosas que hacemos y que te fallamos, Señor. Y que podamos poner
nuestras manos y nuestros pies en ti, Señor, y podamos caminar en santidad delante de tu presencia. Y si hay algún amigo que nos visita en esta mañana, que tu Espíritu Santo sea aquel que trabaje en su corazón, Señor, y pueda recibir el regalo de la vida eterna, el regalo que Cristo ofrece, que es su gracia y su perdón eterno, Señor. Bendecinos en Cristo Jesús. Amén.